Hola, el tema que les vamos a hablar es mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos. Se puede decir que la mecánica de fluidos se clasifica en hidroestática, hidrodinámica e hidráulica. Nos vamos a enfocar en lo que es la hidroestática. La hidroestática es el estudio de los líquidos en reposo. Para entender más la hidroestática vamos a dar tres conceptos básicos, como son cuerpo, materia y sustancia. El cuerpo es la proporción limitada de la materia. La materia es la sustancia de la cual está formado el cuerpo y la sustancia es la esencia del cuerpo. La materia se puede clasificar en materias flexibles y materias no flexibles. La materia flexible en sí se clasifica en elástica y fluidos, y las materias no flexibles son todos los cuerpos sólidos. Para enfocarnos más nos vamos a enfocar en lo que son los fluidos. Los fluidos se clasifican en líquidos, gaseosos y eléctricos. Los líquidos se pueden clasificar en reales, ideales y perfectos. Los líquidos reales se puede decir que son todos los líquidos existentes que tienen su viscosidad. Los ideales son poco viscosos, como por ejemplo el agua. Y los perfectos se puede decir que no existe líquido perfecto, pero para este caso se le puede dar como un líquido perfecto al agua destilada, que son pocos viscosos o sin viscosidad. Bueno, fuerza de cohesión es la fuerza intermolecular en el interior de los líquidos. Tenemos también la incomprensibilidad, que son los líquidos no comprensibles. La densidad de la masa, que es compacta la relación de la masa. Tenemos lo que es la densidad de la masa absoluta, que es una masa precisa por cada unidad de dimensión. Y la densidad de la masa relativa, que es la relación entre todas sus masas absolutas. Luego tenemos lo que es la diferencia entre los líquidos. Esa diferencia se va a denotar por las propiedades físicas como la densidad de la masa, la densidad del peso y la densidad de la presión que se ejerce el líquido. Tenemos entonces el peso específico. La densidad del peso está dividida en el absoluto y en el relativo. Tiene cierta relación con la densidad de la masa, porque igual en el peso específico absoluto es el peso preciso para cada unidad de dimensión del cuerpo, y el peso específico relativo se refiere a la relación entre los pesos absolutos. Bueno, dentro de la hidroestática tenemos la presión. La presión es la acción o efecto de comprimir. Nos dice que las fuerzas normales o perpendiculares a una superficie limitada son directamente proporcional a dicha superficie plana y limitada. Dentro de las presiones tenemos clases de presión. Presión de los sólidos, de los líquidos, presión atmosférica, presión sanguínea. Tenemos la presión de los sólidos. Esta es la presión ejercida por los sólidos. En la fórmula nos dice que la presión de los sólidos es igual a la masa del sólido por la gravedad por la superficie limitada. Presión de los líquidos. También se la conoce como presión hidrostática. Es la ejercida por los líquidos. La fórmula nos dice presión de los líquidos es igual a la masa del líquido por la gravedad sobre la superficie del recipiente. Tenemos la presión atmosférica. Es la presión ejercida por la atmósfera sobre la superficie terrestre. La fórmula matemática nos dice que la presión atmosférica es igual a la masa de la atmósfera por la profundidad de la atmósfera por la gravedad sobre el volumen de la atmósfera. También tenemos la presión absoluta. La presión absoluta son las sumatorias de las presiones parciales y nos da por consiguiente la fórmula. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Dentro de todos estos también podemos calcular la variación de presión, que nos dice es el incremento de la presión y se determina mediante la diferencia de presiones. Nos da la fórmula que es variación de presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por el desnivel de la altura. Los principios de la hidrostática son dos. El primero es el principio de Pascal, el cual vamos a estudiar, y el segundo es el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? El principio de Pascal nos dice que la presión aplicada a un líquido homogéneo ideal en equilibrio cerrado se transmite íntegramente a cada punto del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene.
Dada esta explicación podemos decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, pero la presión es igual a la fuerza ejercida por el pistón sobre la superficie del pistón. Entonces tenemos que la fuerza del pistón menor, o en otras palabras del pistón 1, sobre la superficie del pistón 1 es igual a la fuerza del pistón de mayor diámetro o 2 sobre la superficie del pistón 2. Y también con estos datos también podemos obtener la ventaja mecánica o el factor multiplicador. Este está dado por la superficie del pistón de mayor diámetro sobre la superficie del pistón de menor diámetro. O también puede estar dada por la fuerza del pistón de mayor diámetro sobre la fuerza del pistón de menor diámetro. Para continuar con el principio de Pascal, vamos a explicar la denominada prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un multiplicador de fuerza, la misma que concede una ventaja mecánica. Esta se aplica en dos cilindros de diferente dimensión o de diferente diámetro, conectados interiormente y que poseen un líquido homogéneo en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, al hacer una presión en la jeringuilla de menor diámetro, la jeringuilla de mayor diámetro se levantará a cierta distancia, al igual que al hacer una presión en la jeringuilla de mayor diámetro, la jeringuilla de menor diámetro se levantará el doble de distancia, debido a su dimensión. Como ejemplos de prensas hidráulicas aplicadas en la industria tenemos el gato hidráulico, conocido para el levantamiento de automóviles en la industria automotriz. Para continuar, vamos a realizar un ejercicio en el cual tenemos dos ángulos de una prensa, el uno de 25 centímetros cuadrados y el otro de 150 centímetros cuadrados, en el cual se aplica una fuerza de 100 newton en el émbolo pequeño y deseamos saber cuál es la fuerza que se ejerce en el émbolo grande. Tenemos que la superficie 1 es igual a 150 centímetros cuadrados, que transformándolo a metros nos queda 150 por 10 a la menos 4 metros. Y la superficie 2, que es de 25 centímetros cuadrados, transformándole a metros nos queda 25 por 10 a la menos 4 metros. Ya. El principio de Pascal nos dice que la fuerza 1 sobre la superficie 1 es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2, en donde tenemos que despejar la fuerza 1, que es igual a la fuerza 2 por la superficie 1 sobre la superficie 2. Reemplazando datos tenemos que la fuerza 1 es igual a los 100 newtons que multiplican a la superficie 1 que es 150 por 10 a la menos 4 sobre 25 por 10 a la menos 4. Y como resultado tenemos que la fuerza 1 es igual a 600 newton. You'll be the end of me.